puertos son realmente mágicos, ¿no? Tienen una rara relación entre la naturaleza y la tecnología, ¿no? Se cruzan muchos sentidos. Es muy atractivo eso, porque primero lo que significan los barcos, ¿no? Las embarcaciones de todo tipo, incluso cruzan algunos en los canales gente apenas con un remo y una pequeña plataforma que parecen casi como esquí, y después monumentos estructurales donde hay distintos tipos de cargas, ¿no? En los buques mercantes. Y a la par, bueno, lo que eso significa con esas grúas gigantescas que permiten la tecnología actual, ¿no? Ser el escaneo permanente, más las explanadas. Son lugares hermosos desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Porque son lugares de llegada y despedida también. Quizá este es un puerto muy particular porque está muy vinculado al tema de los hidrocarburos y de la destilería y de la producción industrial y de aquel sueño, ¿no? De la Fundación de La Plata de ser una alternativa al puerto de Buenos Aires, ¿no? Pero realmente es fílmicamente hablando un lugar de composición donde lo que hay es esa relación bueno, insisto, ¿no? Con la magia del agua y la posibilidad de esa flotación, digamos, ¿no? Que en el fondo es bastante metafórico respecto a lo que significa un soporte que va a llevar una imagen. Y en todo caso, una imagen siempre es también algo que pareciera estar en otro lugar que en una plataforma, que en un soporte. La imagen está como flotando en el sentido, ¿no? Entonces, es a la vez real y a la vez es imagen el puerto, ¿no? Es decir, que sí que me parece muy atractivo este lugar. Hablamos de Kaurismäki recién, ¿no? Claro, de los finlandeses, ¿no? Que estos hermanos, en particular Aki, que luego se desarrolló con su autoría, ha filmado en puertos como Le Havre también, es decir, tiene ahí una linda película sobre un niño ligado a la inmigración, con ese humanismo tan particular de esa concisión en su concepto de estructura narrativa, ¿no? Es decir, los puertos están muy cercanos a él, es como que en Finlandia en todo caso, o en esos lugares nórdicos, el ir viene de los vikingos, ¿no? Es decir, de un lugar de exploración de la tierra que está más allá de esos lugares tan particulares donde ellos han nacido. Pero tienen los mismos problemas que nosotros, es decir, tienen sus relatos, ¿no? Recuerdo uno que hizo un corto, es un lindo sonido, ¿eh? Sí, total, bueno. Supongo que sí. Le agrega además el aire, ¿no? Le agrega además el aire. La idea de pensar que sus relatos involucran también que esa disponibilidad del viaje se da también en algo muy cinematográfico, que es la road movie, ¿no? Es decir, por ahí él permanece quieto en un lugar. Un personaje extraño, viene con un sin memoria, sin pasado, y se instala en un contenedor y lo limpia, lo barre, lo pinta, lo habita y genera un circuito de humanidad, ¿no? El partir de una especie de ADN que es el puerto. Es decir, el puerto significa el lugar de llegada de una civilización o el lugar de intento de abrirse al mundo, ¿no? Entonces me parece que eso es también esencialmente cinematográfico. Es decir, eso es, y digo cinematográfico porque estamos hablando de la especificidad, pero vos que sos también escritor y sabés lo que es la narración, ¿no? Es decir, partamos de Moby Dick, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué idea es la de, y por supuesto los clásicos griegos, ¿no? Es decir, ¿qué otra cosa hay que una navegación en toda la historia humana, ¿no? Desde la Ilíada, la Odisea, en todo caso, la Eneida, haber llegado... Somos eso, en realidad, somos un poco eso, digamos. Claro, claro. Me parece que esta idea del puerto es una buena idea para comenzar a conversar sobre los temas nuestros, ¿no?
antes de ir al cine, a la militancia, a la docencia, un lugar casi común, pero que es inevitable, su infancia, que nos puede resumir. Mi infancia es próxima acá, yo soy de un barrio de la ciudad de La Plata muy suburbano. Hay un episodio que me marcó a los 15 años, que fue la caída, como dice José Luis Romero, de la República de Masas. El golpe contra el gobierno del general Perón, ¿no? Vi pasar en la terraza de mi casa, en el barrio acá que llaman El Mondongo, ¿no? A los aviones Abraham Lincoln de la Segunda Guerra Mundial amenazando el bombardeo de la destilería por parte de uno de los dirigentes de ese golpe militar, cívico-militar, que fue el almirante Rojas, ¿no? Y los vi pasar con toda la potencia de esa imagen que parecía casi yo estar todavía en un lugar de los bombardeos de Dresden o de los terribles momentos de la Segunda Guerra. Entonces fue fugaz, fueron 2 aviones, pero marcaron la idea de un territorio, de un lugar. Yo vivía en un territorio donde se podía hacer volar la ciudad, digamos, ¿no? Esa metáfora que luego Leopoldo Brizuela en uno de sus textos, ¿no? Consagró con el tema de lo que produjo ese momento también en la comunidad de Ensenada, ¿no? De modo tal que mi padre también, que está ligado a la petrolera, trabajó hasta que yo tenía 5 años, fue uno de los fundadores del sindicato de SUPE de la regional, y está vinculado entonces esta idea de lo territorial, ¿no? Es decir, de lo próximo y de lo cercano. A la vez, el bosque de la Plata fue un lugar mío de iniciación, porque nací ahí a una cuadra, a una calle, ¿no? ¿En qué calle, puntualmente? ¿En qué calle? Sí. 61, 115 y 116. Tenía detrás a mi espalda, ya te digo, un lago artificial, como muchas de las cosas que se inventaron en esta ciudad, tan artificial, tan escenográfica, ¿no? Tan de la nada, esa invención política, esencialmente, ¿no? La racional, claro. Y a veces pienso que no fue tan racional pensarla, sino que es cierto que hubo una planificación estricta, pero a la par hubo un gesto en cierto sentido romántico, ¿no? Fundar una ciudad de la nada, ¿no? Dar la espalda al río. También eso me llamó la atención siempre, quizás inconscientemente. Había que ir al río y no tenerlo próximo, ¿no? Tal cual. Había que... yo cuando nazco ya hay 2 instituciones futbolísticas importantes, Gimnasia Estudiantes, Estudiantes Gimnasia. Ambas fueron parte de mis juegos infantiles y adolescentes. Y también la idea de una ciudad que tenía esta destilería, cuya memoria mi padre tenía con mucho cariño, mucho afecto, mucho respeto, y los trabajadores de los frigoríficos, ¿no? Pero a mí lo que fundamentalmente me marcó en ese territorio fueron los estudiantes universitarios. Ahí fundaron una biblioteca 2 jóvenes del Colegio Nacional que fueron influidos por Martínez Estrada, que era su profesor, que venía de ser empleado de correos, tomaba el tren con su casaquita gris, iba al Colegio Nacional, enseñaba y le decía a los jóvenes: funden bibliotecas. Ellos fundaron, 2 de ellos, la biblioteca de Forión. Ese fue un albergue de mi infancia. Yo soy hijo único. Nunca falté a la escuela. Que sigue abierta, ¿no? Por cierto. ¿Cómo? Que sigue abierta la biblioteca. ¿La biblioteca? Claro, claro. Sí, incluso incorporó colegios primarios, secundarios, inicial. Y amplió su horizonte social también. No conozco mucho sus últimos tramos, pero sí creo que fue muy significativo para mi generación. O era Forever, es decir, que era más deportivo, más para adultos que estaban vinculados a los ejercicios deportivos, a las bochas, al básquet. Y nosotros estamos vinculados. Yo fui bibliotecario a los 15 años, 14, 15 años. Eso me marcó muchísimo a mí. Me acuerdo que el primer lector que yo atendí como bibliotecario
Era un señor que se ve que que trabajaba en la construcción. Toda su limpieza de un baño donde se había sacado el polvo del material estaba perfecto, impecable, con su camisa grafa. Y me vino a pedir un libro, o perdió un libro. Y cuando se lo di me quedé resonando con ese libro que yo en la escuela nunca tuve la oportunidad que me lo dijera. Se llamaba La Metamorfosis de Kafka. Y tomé la adopción. Cuando veía un libro así que tenía ese panorama extraño, digamos, de algo que yo no conocía, cuando lo devolvían lo sacaba yo y lo leía, ¿no? Entonces después lo almacenaba. Pero era una iniciación interesante entre este mundo industrial que había en las espaldas de mi casa, de mi domicilio, el mundo de los niños, de los jóvenes que participaban de eso, las corridas en el bosque, la biblioteca, iban armando un paquete en donde los estudiantes universitarios que vivían en pensiones, yo tengo que pensar que Favaloro se había ido hacía muy poco de su casa, ahí nomás, cerca de donde yo vivía, pero que recuerdo que yo iba a pedirle consejos voluntariamente, sin preguntarle a nadie, ni a mis padres, tocaba el timbre en una pensión o en una casa, me atendía algún estudiante universitario y decía que tenía problemas con las matemáticas, y me atendían. Me ayudaban. Es decir, supongo que les caía simpático por la preocupación de hacer bien los deberes, ¿no? Así que es un mundo muy rico, muy complejo, muy hermoso, en donde, insisto, iniciarme en la literatura en la biblioteca o en la cultura social, o, en fin, los deportes, jugar al fútbol, a lo que fuera. Yo después jugué rugby, pero eso es ya la escuela y otras relaciones que se establecieron luego en la adolescencia, ¿no? Así que sí, ese lugar territorial es significativo. No sé si era lo que me habías preguntado, pero la arborescencia... Sí, un poco es ese fragmento de su vida que es la infancia. ¿Y el cine en qué momento aparece? ¿O cómo aparece? El cine comienza, yo te diría, en una particularidad de mis padres, que era parte de un momento histórico también. Pero mis padres tenían un profundo amor a ir a la sala cinematográfica y al teatro. Yo al año ya estaba yendo a las salas cinematográficas y mucho al teatro. Amaba a mi madre el teatro y mi padre también. Mi padre se recibió porque era el mayor de una familia muy grande de inmigrantes españoles, y lo enviaron a estudiar mecánica, y fíjate qué interesante el espacio a la ESMA. Es decir, la ESMA en la década del 30, donde se formaban muchísimos jóvenes que iban a tener una especie de escuela secundaria y de oficio, donde aprendían el papel de mecánicos navales, que a su vez le daban muchísimas otras posibilidades para ser electricista o metalúrgico o maquinista, ¿no? Mi padre se recibió ahí. Es más, estuvo en el periodo en que el padre de Leopoldo Brizuela, lo narra él en su novela Una misma noche, cuando hace referencia al padre que tuvo un vínculo con la ESMA. Pero mi padre se recibe en la ESMA, inmediatamente empieza a hacer navegación en buques mercantes, pero no le satisfizo demasiado. Y tuvo compañeros que era muy interesante porque la clase dominante enviaba a muchos de sus hijos de sirvientes a la ESMA a que aprendieran mecánica. Y algunos de ellos tenían inquietudes culturales por sus patrones. Entonces algunos de ellos los llevaron al Teatro del Pueblo. Y mi padre empezó a ir al teatro del pueblo, que era de Barletta, y ahí estrenaba las obras de Roberto Ar. Mi padre lo conoció a Roberto Ar. Y tenía ese amor por el teatro, incluso había hecho ayudantías de escenografía, etcétera, etcétera. Y mi madre admiraba, por supuesto, la cultura cinematográfica argentina, amaba a Gardel, por supuesto, y a las mujeres que estaban emergiendo en ese momento en el campo del cine. Así que yo fui muy temprano al cine. Siempre cuento que en el cine Mayo vi King Kong, la original, la del blanco y negro, la de Merian Cooper.
sentado en la rodilla de mi padre, muy aterrorizado, pero mirando a través de la reja de mis dedos, ¿no? Es decir, como que fascinados por un lado y por otro lado amparados por esa pareja de mis padres que algunas veces me regañaban porque yo me quedaba jugando en el bosque y, por ejemplo, una vez llegué casi sobre el límite para ir a ver a Carmen Amaya, una de las grandes figuras del flamenco español. Pero era muy común, es decir, yo sabía que tenía que ir a cierta hora porque íbamos a ir al teatro o porque íbamos a ir al cine. Hay un episodio de mi vida que me marcó muchísimo, yo tenía 14 años. Fuimos a ver con mis padres, fue la última vez que fui al cine con mis padres, a ver Viva Zapata, de Elia Kazan con Marlon Brando, sobre nada menos que Zapata. Y ahí se iban a juntar muchas cosas, muchos amores. Estuvimos en el cine de París, que hoy es un supermercado. Era un cine muy lindo, era un cine teatro. ¿Se acuerda? Estaba en la calle 7, entre 46 y 47. Hoy hay en el supermercado Carrefour. Ese cine tenía butacas de felpilla verde con cromados y era el único cine, teatro, que las luces, cuando comenzaba el film, que también daban películas habitualmente, se apagaban las luces lentamente. Esa inmersión en la oscuridad de la sala y la luminosidad de la pantalla generó en mí una relación, diría, de tránsito poético, una especie de goce donde se abría una puerta entre la oscuridad y la luz, donde las representaciones de la pantalla empezaban a tener un sentido de otro universo, otro mundo, un viaje que empecé a tener conciencia en ese momento, porque ese día, al regresar de mi casa, lamentablemente un error del taxista dio la vuelta en la Rambla y atropelló a mi madre y le produjo un síndrome epileptoide de por vida, además de una lastimadura en la pierna que la dejó casi mutilada. Tenía 14 años, la saqué de mi madre del taxi, de abajo del taxi. De modo tal que se asoció el cine a una cuasi tragedia familiar. Hoy es muy común eso, en ese entonces no era común. No había el tránsito, ni los vehículos, ni las motos, fue un azar extraño, muy vinculante. Para mí, en algún sentido, me marcó la relación de ver hacía un rato a Marlon Brando haciendo de Zapata, que culminaba también las expectativas políticas de mi padre. Mi padre era un hombre del origen socialista, de militancia comunista, que amaba la Revolución Cubana. Posteriormente, no se había dado todavía, era el 54, pero sí amaba la Revolución Mexicana que ya se había dado y por supuesto todas las demás revoluciones que pudieron haber dado en el mundo, ¿no? De modo tal que ese cine se instala en mí cuando yo empiezo a sentir que desde los 14 en adelante iba a ir al cine solo, o con mis amigos, con Enzo, por ejemplo. Ir a ver Un condenado a muerte se escapa de Bresson a los 15 años. Y creer hoy que ese es un film posiblemente el que más amo en el mundo, junto con Ladrones de bicicleta o junto con Crónica de un niño solo o El dependiente, ¿no? Federico García Lorca vino acá en el año 33, a La Plata. Estuvo un día, igual que Einstein. Y ese día visitó el colegio Nexo. Siempre estamos hablando del bosque, la Nexa, ¿no? Colegio primario de la universidad. Y le ofrecieron un recital de pequeño teatro, hicieron algunas obritas, ¿no? Y él se entusiasmó mucho. Las crónicas del diario El Día y de ese periodo hablaban del entusiasmo y el agradecimiento de Federico que le habían hecho a él. Para mí Federico García Lorca era parte de mi infancia también, sus libros, sus poemas, estaban en esa familia hispano-argentina, ¿no? Criolla también. Mi apellido materno es Castelli y viene de Palermo. Mi abuelo materno era un irigoyenista que vino acá al escuadrón de caballería como capitán. Yo me ufano de tener ese Castelli que llegue hasta la primera junta, ¿no? Hasta el obrador de la Revolución. Posiblemente sea, porque no hay muchos Castelli tampoco que venían de ahí.
Así que yo reivindico esa doble condición. Mi apellido quiere decir desfiladero entre dos altas montañas, Ballina, viene de valle. Y donde haya un valle y un desfiladero hay un Ballina. Es decir, esto viene de Asturias. Cuando Federico García Lorca se incorpora entonces como parte, además del tema de la Guerra Civil Española, en el 36. En el 36 yo no existía, pero cuando yo nací en el 40, pero cuando nazco ya esa Guerra Civil Española en mi familia era un lugar común, un lugar donde se comentaba, por supuesto, la relación entre... Es más, yo empecé a estudiar Derecho y las primeras clases de Derecho Penal las di con Jiménez de Azúa, que era el presidente de la República Española en el exilio. No seguí Derecho, no por él, pobre, por Jiménez de Azúa, pero sí porque me interesó más justamente otros temas estéticos, culturales. Pero ahí lo que pasó fue que Federico vino, dejó una marca, y yo quería hacer algo sobre Federico a nivel fílmico. Quería entrevistar a aquellos alumnos de primaria ya ancianos. Había reconocido que había algunos cuantos. Y no, vino el Georges Méliès, que era un concurso de paso reducido, de Super 8. Estábamos saliendo de la dictadura, yo filmaba lo que podía en ese momento, filmé 3 cortos de Super 8. Todos intervinieron en el Méliès, el primero sacó la segunda mención, el segundo concurso la primera mención y el tercer concurso el primer premio. Fui aprendiendo cómo modular el jurado, ¿no? Federico fue grabada o filmada con 3 rollitos de Super 8 de 3 minutos cada uno, montada para que durara 8 minutos y pico. Nos sobró una toma porque el primer rodaje en una de las viejas herencias de la escuela de cine, que era una especie de traveling romano, que era circular, hubo un pequeño salto sobre el actor Armando Di Coco. Y me quedé con la duda, entonces lo repetimos. Entonces yo puse eso al principio, el comienzo donde busco a un Federico a través de un actor, y luego, al final me sobró esa toma y la puse como diciendo, otra vez lo van a fusilar, porque así terminaba. Y otra vez va a comenzar, y otra vez va a comenzar. Es un looping interesante para mí, que fue el que valorizó mucho Eduardo Miñona, que era jurado de ese festival, y me dieron el primer premio con Andrés Di Tella y otros más. Me permitió ir entonces a Francia con el premio y estar un mes, con la particularidad de que cuando ya acá estaba armando el plan, me preguntaban a quién quería ver. Estamos hablando del año 87. ¿A quién quería ver? Es decir, yo dije, ¿cómo a quién quiero ver? Quiero ver a Jean-Luc Godard, a Nathalie Serrault, a Marguerite Duras, a Alain Resnais, a Robert Bresson, pero lo puse. Riéndome de mí mismo, y dice, ¿a quién quieres ver? Quizás querés algún profesor o lo que fuera. No, me llevaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, me dieron un sueldo mensual, el hotel y todo lo demás, y me dijeron, vamos a empezar a hacer la producción. Y me llamaban para decirme, lo va a atender Tavernier, lo va a atender Marguerite Duras, lo va a atender tal, lo va a atender Robert Bresson. Yo casi me desmayo. Mi anfitrión, porque además te ponían un anfitrión, es decir, Jean-Louis L'Enfant, que hablaba un gran español porque había estado viviendo en México un tiempo, y recibía a Borges, a Bioy Casares y a Miguel Ángel Estrella, el pianista, y a el otro pianista argentino famoso, que ahora no recuerdo. ¿Y por qué me recibiste a mí, que yo no era para nada famoso? Dice, porque me interesó el tema del ejercicio que hizo usted sobre García Lorca. Esas relaciones extrañas que son transiciones de la cultura, ¿viste? Donde uno nunca se va a encontrar con que alguien que efectivamente tenía tal interés o pasión se pudiera interesar. Así que fui a la casa de Bresson, estuve 5 horas, escribí un artículo en la revista Film de Fernando Martín Peña, un artículo muy hermoso que lo transcribió mi hija Julieta, que amaba todo lo que hacíamos juntos. Y en ese artículo yo cuento esa entrevista para mí reveladora. Él me habló de cine, me habló,
Yo le pregunté, le quise tomar una fotografía y me dijo que no. Le quise grabar y me dijo que no. Después mi anfitrión me dijo, hay gente que preserva mucho su imagen y su palabra. Él ya tenía una edad muy avanzada, muy enérgico, muy dinámico, muy bella persona. Y estuvimos juntos sentados ahí, tomamos el té, me regaló su libro Notas sobre la cinematografía, que pienso hacer un libro sobre eso porque me puso una dedicatoria, Bon courage Charles, coraje Charles, coraje Carlos, ¿no? Es decir, sé valiente. Y está en mi librito en el cajón como para editar un libro con la tapa esa. Y él me habló de algo muy interesante que me definió a mí toda la teoría del cine. ¿Te interesa? Por supuesto, pero claro. No, me dijo que la mujer de él era pianista, la esposa, había fallecido. Y que a él le fascinaba mucho observar la digitación sobre el teclado. Y veía cómo un hecho mecánico se transformaba al salir del teclado en un hecho espiritual, la música. Y eso él quería captarlo. Y le parecía que eso era invisible. Entonces pensó que el cine era la captura de lo invisible. Todos sus films están basados en esa idea. El condenado a muerte que se escapa percibiendo lo no visible, lo no tangible, pero que él reúne en un lenguaje. Lo mismo con Mouchet, que apenas lo que uno ve que sugiere esa pobre niñita que va a terminar su vida por abandono, por indiferencia, o también los otros films en general, ¿no? La idea del carterista, un carterista que justamente trabaja sobre lo invisible, ¿no? Lo que pasa es que la idea del carterista es extraordinaria porque es lo contrario, el carterista, de lo que piensa Bresson del cine, lo que pensaba. Es decir, cuando toma una imagen, cuando captura una imagen, tiene que ser moral. No puede haber un robo, no puede haber un plagio, no puede haber una captura indebida. Tiene que ser algo ético. La captura de una imagen tiene que tener un valor ético. Entonces él me dice, el carterista, y uno lo puede ver en la película Pickpocket, que roba y hasta justifica su robo. Lo charla con un comisario de policía y le explica su idea de que él tenía derecho a eso por su habilidad para capturar lo ajeno. Hasta que al final comprende, frente a la posible muerte de su madre, la atención de una muchacha, comprende que el valor de la vida no residía en su birlar de manera invisible, sino de amar de manera pública. Entonces deja de robar. Es decir, esto es una teoría del cine, es decir, no robes una imagen. La imagen que se captura tiene que tener moral, tiene que tener valor ético. Eso me dijo él. Me pareció muy impresionante. Después le pregunté, maestro, ¿va al cine? Me dice, no, ya no. Dice, después leí muchas entrevistas, además, y decía que él cuando iba al cine veía demasiado espectáculo, ruido, violencia, qué sé yo, inútil. En el primer rollo se iba. Y que si fuera a ver yo la película de su amigo y discípulo Louis Malle, Au revoir les enfants, Adiós a los niños, una hermosa película sobre cómo ciertos sacerdotes cuidaron y protegieron a niños judíos hasta que fueron descubiertos y fusilados. Bresson era cristiano, honestamente cristiano, y él me hizo, vaya a verla porque me invitó, yo no voy a poder ir, pero me gustaría que usted fuera, me dijo. Y esa noche fui. Y también me conmoví, ¿no? de esa idea de lo sutil, de capturar una imagen moral. Y finalmente le pregunté, ¿quiere hacer algo en cine? Me dice, sí, dice, los americanos me ofrecieron hacer una producción sobre el origen del mundo. Y yo le dije que no había suficientes animales. Yo no sé si me estaba tomando el pelo o él creía en eso. Es decir, creía en que para hacer un origen del mundo tenía que tener los animales pertinentes. No lo había conocido Spielberg todavía, quizá Bresson.
si no hubiera hecho algo por el estilo. ¿Cómo se lleva usted con el cine contemporáneo? ¿Qué es lo que pienso hoy? Sí. Con las producciones hay de todo, ¿no? La oferta es amplia. Porque además hay otro capítulo o subcapítulo que tiene que ver con las series. Las miniseries. ¿No? Digo, el uso Sí. del espacio del ocio. Yo admiro mucho a la... Perdón, disculpe, no sé si esa consigna de Bresson, esto de la captura de lo invisible, si está tan presente, estoy generalizando, está claro, ¿no? Sí, sí. Si está tan presente esa preocupación de Bresson en el cine contemporáneo. En realidad, esta idea de Bresson es una idea, yo diría, de Lumière, desde el origen mismo, ¿no? Ujú. Cuando uno piensa en Méliès, que llevó, digamos, la magia de la representación ficcional, la magia del imaginario, tampoco él fue inmoral. Él creía en ese imaginario. Es decir, Godard hace un chiste, dice que el viaje a la luna de Méliès es el primer documental, ¿no? Y que es un juego extraordinario, porque la idea de que llegan con el cohete ese y le clavan en el ojo, ¿no?, a la luna. Así como también es la primera ficción, La comida del bebé, de Lumière, es decir, invierte los roles, ¿no? Porque en el fondo el cine no es ni ficción ni documental. El cine es cine. El cine es el registro de la imagen de lo real. En la evolución de la historia del cine, lo real también incorpora lo imaginario. Y es lógico que lo imaginario sea lo real. Ese apagarse suavemente de las luces del cine de París. Fíjate vos, se llamaba París. Y yo lo conocí a Bresson en París. Y en París juega Messi. Esas relacionaciones son absurdas por ahí, pero son interesantes. París, en todo caso, bien vale una misa o bien vale el cine. Ahí nació. El tema es que me parece que el cine contemporáneo es un poco lo que asistí alguna vez a un profesor alejandrino sobre la lengua griega. Me invitaron porque había una charla sobre la pérdida del griego en el mundo contemporáneo, porque son 10 millones nada más los griegos. Y yo no conozco a nadie que hable griego ahora, actualmente. Entonces le expresaron la preocupación esta y él dijo, no se preocupen, el griego está en todos los idiomas. Y eso me pareció extraordinario. El cine está en todos los idiomas de la imagen audiovisual. Es inevitable, no se puede escapar del cine. Si a uno lo satisface o no, si lo conmueve o no, si lo emociona, si le da una dimensión distinta de lo real, si le amplía el horizonte de sentido, ahí está el cine. Y si no hay eso, no hay cine. Y no vale la pena. De ahí uno abandona la serie en el primer capítulo. Pero las grandes series, que comienzan un largo proceso, comienzan, yo diría, quizá con un surrealista como David Lynch. Porque Twin Peaks es una de las obras maestras de los medios masivos, a los cuales no hay que tener ningún miedo, sino por el contrario, lo que aspiramos es la masividad, es la conciencia posible de que haya una cultura universal de esos grandes logros del lenguaje. Hay un extraordinario director documentalista, Chris Marker, que hizo una película sobre un cameraman de la Revolución Rusa, Medvedev. Medvedev se llama el último bolchevique. Era un simple empleado del Estado zarista. Pero cuando vino la revolución, el comando central de la revolución pidió tener imágenes, como Roosevelt después en la década del 30. Fundó la agencia de fotografía, le pidió a los cineastas de Hollywood que filmaran lo real, ahí viene Viñas de Ira, de John Ford y tantas otras, ¿no? Pero Roosevelt mandaron y dijeron, vamos a mandar trenes a filmar toda la realidad rusa. Y ahí lo subieron a este muchacho, que no sabía nada, nunca había visto ni siquiera una película. Todavía no estaba Siga Bertov en los lugares populares. Entonces, él le pide que le enseñen a montar. Entonces, le enseñan a montar y dice, mira, acá se filma así, y se corta acá, y se pega acá.
Y cuando él estaba mirando eso, Marquer señala esto en la entrevista y le dice, y cuando lo proyectaron, Medvedev lloró. Se emocionó. Si dos pedazos de películas, de imágenes diferentes, pegaditas, daban un resultado. Desde ese momento en adelante, siguiendo con Bresson, lo único que hay que tener cuidado es de tener una ética del montaje, de la composición del tiempo. El fracaso de algún relato audiovisual, y hay muchos, pero no hay que desesperarse por eso, es cuando el tiempo no está editado, montado en función de un referente histórico-social. No existe la realidad autónoma de la vida social. El cine no se independiza de la vida social. El cine, al contrario, nos da un lugar, yo no diría, como dice el crítico Fareta, de sacralidad, pero sí de un laicismo civil que permite que el otro sea reconocido en esa representación. Como producto de época, digamos. ¿Va por ese lado? Yo diría que el cine tiene una atemporalidad. Yo veo un film y Fernando Peña, el filmólogo, que además es amigo, y yo diría, yo soy casi un discípulo de él, invertido, ¿no? Nos enseña que no hay un solo film en toda la historia del cine que no tenga sentido. Él proyecta las cosas más inverosímiles en su Filmoteca Online, o en su programa Filmoteca, o en los ciclos que hace, o como docente. Y Fernando nos dice, si vos te fijás bien ese escenario, por ejemplo, una película de Griffith, que toma el melodrama, no importa con Lillian Gish, y que va a mostrarte, dice, y él se preocupa por marcarte cómo en la composición aparece la gente caminando en un lugar que es un estudio, pero que al mismo tiempo es una realidad, es la realidad del estudio, que a su vez es la realidad de Hollywood, que a su vez es la realidad que soporta el melodrama de esa muchacha que al final va a morir, pimpollos rotos, por producto de la violencia de un macho. Es una película del principio del cine, y eso es tan vigente el tema del femicidio, por ejemplo, o de digamos, el femicidio como metáfora de que aquel que no comprende la delicadeza de la vida, la sutileza de la vida, comete permanentemente crímenes. Porque la vida es esencialmente un hecho de sutileza, de belleza, de delicadeza, de construcción, de creación. Lo demuestra la sociedad permanentemente. Las miniseries que te muestran, por ejemplo, un mafioso de Nueva Jersey, como Los Sopranos, te dicen, mire que hay una familia ahí, mire que hay una historia social, mire que hay una cultura. Por supuesto, viene después del Padrino, que es una de las genialidades más impresionantes. Liquidamos los films de la mafia como si fueran meros tiroteadores o asesinos del día de San Valentín. No, es una historia social, es una cultura, es un sentimiento popular. Entonces, cuando eso aparece, no hay lugar en el mundo para que un film nos revele algo de esa realidad referencial. Por supuesto, yo soy russeliniano, soy bresoniano, soy tarkovskiano, pero también creo que los que han hecho estas series, Mad Men, que es impresionante la delicadeza de puesta en escena, donde hay una denuncia del mundo publicitario norteamericano de la Avenida Madison, con una penetración en lo farsesco, en el doble de cuerpo que tiene permanentemente la publicidad, desautorizando el concepto de una ética, de una moral, en donde el mismo protagonista, el de Mad Men, interpretado por Han, ese Dan Draper, es en realidad un tipo que sustituyó a un compañero muerto en la guerra de Corea. Es decir, es un simulacro de persona, es un plagio de persona. Y eso, los cineastas contemporáneos, los guionistas, y esto merece un párrafo aparte, percibieron esa realidad. ¿Y lo percibieron por qué? Porque es la nación más desarrollada del capitalismo profundo y moderno, entrando ya en la etapa de su declinación, hace rato, pero al mismo tiempo todavía mantiene la hegemonía, como dirían algunos clásicos del materialismo. Ningún régimen se suicida, ningún régimen da fin a sus posibilidades sin haberlas desplegado totalmente. Todavía la están desplegando. Entonces en Mad Men vos ves en una serie
la extraordinaria comprensión de que todos esos que están en la agencia exitosa son en realidad un par de farsescos. Y te lo demuestra no con una discursividad, ni con una pretensión dialógica, sino con la imagen. Un fresco social, sí, sí, claro. Sí, sí, extraordinariamente. Si ya los títulos nomás son extraordinarios, como cae en un dibujo animado, es extraordinario. Estoy pensando en Twin Peaks, en Breaking Bad, en Better Call Saul, a mí me gusta mucho una serie que se llama The Americans, que es el tema de unos espías rusos implantados en Estados Unidos. Cometen las más tremendas fechorías, pero está tan bien narrado que uno dice son patriotas, ¿no? Termina legitimado, no en Estados Unidos. Estados Unidos es su principal crítico, eso es extraordinario. El principal crítico de Estados Unidos está en Estados Unidos. Estados Unidos es Roma. Y de Roma surge todo lo que va a ser el final del imperio. Es decir, es extraordinario ese proceso por el cual las miniseries se instalan en el marco de algo que empezó hace relativamente poco, hace 10 años. ¿Qué país del mundo tiene una huelga de guionistas? ¿Cómo puede ser que haya una huelga? Es casi una burla, un chiste. ¿Cómo huelga de guionistas? Acá hacemos una huelga de guionistas y nadie se entera. Es una huelga de guionistas. Los 14 que hacen la huelga. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es extraordinario. Es decir, ¿por qué? Porque son narradores por naturaleza, como los griegos. Así como los romanos fueron juristas y construyeron el Estado, el concepto de Estado, la idea de la narración es la de que los que construyen el concepto de Estado y los que narran, mandan, gobiernan. Es decir, no se trata de establecer un relato falso, se trata de establecer un relato real. Sólido. Que represente. De ahí viene el amor, por ejemplo, a Leonardo Fabio. Es decir, las representaciones, no solamente, por supuesto, hay muchos más, pero para empezar, ¿no? Es decir, la idea de que ahí está el origen, el mito, el lugar del origen de algo. Todos los personajes de Leonardo expresan justamente esto, que son personajes de las miniseries. Un profesor de química, que no le alcanza el sueldo, que tiene que ir a lavar autos en la agencia de un familiar y que encuentra que uno de sus discípulos más díscolos y más problemáticos le enseña a fabricar fetanmetamina, creo que se llama, droga, y se convierte en un productor de drogas. Al final, en el capítulo final, le pregunta a la esposa, ¿y por qué lo hiciste? Dice, porque me sentí bien, ¿no? Es decir, porque en algún lugar, esa unidad de cuerpo y alma, que fue la gran crisis del 30, hay un tema de jazz que se llama Body and Soul, que es cuerpo y alma, es que se separa. La crisis del 30 en Estados Unidos separó el cuerpo del alma de la nación. Ya no era Whitman, ya no era Canto a mí mismo, ya no era el sueño americano. A partir de ahí hasta Vietnam, Estados Unidos encontró que se había dividido, se había escindido. Esos narradores americanos, en la literatura, y de esto vos sabés mucho, uno no puede dejar de pasar por los grandes, como Scott Fitzgerald, como Hemingway, como Salinger. Esa es una literatura tan extraordinaria, ¿no? Carver, y todo eso en relación a lo contemporáneo. Y ahí viene que cuando charlamos sobre lo contemporáneo, con alumnos, con compañeros, con discípulos, como en esta entrevista, yo creo que no hay contemporaneidad en el sentido de algo que suceda ahora y que no tiene un origen. Lo que sucede ahora está lleno de origen. Es decir, en esto me baso en Benjamin. Es decir, es la primera vez que veo representada la muerte de Benjamin. Hay una miniserie que vi ayer, se llama Transatlántico, que no sé si es alemana o francesa, donde se ve a Benjamin tratando de salir de la frontera española-lusitana y quedándose en la cama porque ya no tenía la energía ni la fuerza, tomando láudano para irse. Ahí en Portbou, ¿no? El límite entre España y Francia. Sí, sí. Y ese lugar, sí, hay un monumento ahí que llega hasta el mar. Y por primera vez una representación de eso, de los refugiados que iban a Marsella para poder irse, ¿no?, de esa persecución del nazismo. Él no lo soportó. Entonces, frente a tu pregunta de dónde está el cine hoy,
Insisto, es como el griego, como el latín. Está en todas las lenguas, está en las miniseries, está en las producciones juveniles, está en las producciones feministas, está en las producciones de la heterosexualidad, en las producciones gay. Donde haya cine. Claro, el campo temático parece desbordar la idea de las estructuras significantes, del lenguaje. Pero en última instancia, lo único que a nosotros nos interesa en la vida es qué forma tiene. ¿Cuál es la forma? Nosotros somos amantes del fútbol y somos hinchas de un club que muchas veces ha sufrido el tema de que no encuentra la forma, ¿no? Y cuando la encuentra nos sentimos felices. Es decir, encontrar la forma es el lugar del sentido. El sentido surge por la forma. No hay contenido externo. Muchas veces ahora, por el desarrollo tecnológico, por la liberación de formas de producción, por las nuevas generaciones, como este equipo que es interesantísimo, armó un equipo durante una hora, tiene estructura, tiene tecnología, pero todo está acá, todo es posible. Cuando diferencia esas 3 latas con la que filmó las 3 latitas de... Sí, ni siquiera latas, eran cajitas de cartón, ¿no? Bien, Carlos, yo quiero volver un poco a esa decisión en la cual usted deja el rol de simple espectador del cine y decide estudiar cine. Me imagino que esa y ahí voy a estudiar... A nivel familiar, me pregunto, digo, quizás no fue tan sencillo, ¿no? Digo, voy a estudiar cine, en detrimento de, digo, se me ocurre, no. Derecho, medicina... No, pero está bien. Lo que pasa es que hay algo que está bien lo que vos decís. Y usted fue una de las primeras camadas. Decir voy a estudiar cine hoy es muy común. Claro. Tenés 18 años, salís de la secundaria. Nosotros no éramos adolescentes. Cuando yo salgo de la secundaria voy a estudiar Derecho. Yo tenía militancia política en la izquierda. Y venía de lejos, desde muy jovencito, desde los 14 años. Cuando voy a Derecho encuentro con que desarrollo una acción en Derecho. Yo fui, por ejemplo, antagonista amistoso de Karakachov. En las asambleas nos reuníamos, yo era un poco el antagonista, yo era vocal de la unión entre izquierda y peronismo, que estaba proscripto, y él era radical. De alguna manera le debo a Sergio la responsabilidad de la oratoria. Era un gran orador, extraordinario. Yo tenía cierto temor en las discusiones políticas. A veces me metían en cana por repartir panfletos o por la acción en un acto o lo que fuera, y él me iba a visitar y me llevaba cigarrillo y naranja. Y cuando salí una vez tuvimos un gran debate donde discutíamos sobre el derecho natural. Yo dije, es un derecho natural nuestra militancia, porque estaba prohibida la militancia. Y él se para y dice, ¿derecho natural, Carlos? Porque yo era materialista, entonces el derecho natural no existe para nosotros, derecho histórico. Le digo, eso lo discutimos después. Cuando le pude responder a Sergio eso, yo me sentí que ya estaba graduado de hombre. Salí de ahí a la conscripción, 1 año y medio. 1 año y medio. Es decir, me tocó ser en 2 oportunidades asistente de Onganía, porque le armé unas mesas para una especie de maniobras. Él generaba, era el general de las 3 divisiones blindadas de caballería, los tanques. Y yo era asistente de un teniente coronel que me llevó y lo vi a Onganía 3 veces para armarle esa mesa. Onganía va a ser el que dé el golpe del 66, pero yo hice la colimba en el 60. 1 año después, oficiales que estaban comandando la tropa donde yo estaba, fueron muertos en el bombardeo a Magdalena, cuando se produjo ese combate entre azules y colorados. Y el general López Sofrán intervino enviando unos enviados. Bueno, murió un soldado, murieron dos cabos y un teniente que yo conocía. Cuando yo salgo de ahí ya no era el mismo. Yo había escrito poesía, tenía relación con Radio Universidad, tocaba algo de jazz, que después abandoné, porque estudié piano. Perdón. ¿Qué tocaba? El piano. Estudié piano 9 años, ¿viste? Después empecé a tratar, pero me di cuenta que había que ser muy serio todo eso. Y para Bill Evans ya estaba. Entonces lo que hice fue, Radio Universidad era ayudante de Walter Thiers, uno de los más grandes críticos, y de Pocho Lapuble, que después va a ir a Buenos Aires, un gran baterista. Y hacíamos el programa de radio de jazz, y yo lo ayudaba, y después hice otros programas.
Es decir, que yo estaba ya maduro culturalmente, socialmente, políticamente. Mi experiencia de lo que te comenté del accidente, mi relación con la biblioteca, hacía que yo, cuando yo decido ingresar a la escuela de cine, tenía 23 años y era un hombre, ya formado. Me faltaba toda la experiencia que tenía que tener, pero fuimos una generación que en general tenía ese tipo de perfil. Cuando ingresamos a la escuela de cine fundada por Cándido Moneo Sanz, ya había habido otra generación. Esa otra generación, por ejemplo, es una revista que yo ahora acabo de compilar. Contracampo. Contracampo. Y con Lía Gómez. Con Lía Gómez, sí, con la doctora Lía Gómez. Y al mismo tiempo empecé a leer esas revistas, a querer ser realizador. Un poco me influía también la Nouvelle Vague. Yo a los 18 años fui a ver Los 400 golpes. Yo salí trastornado de ver esa película. ¿De Cayers llegaba acá? Sí, acá se daba todo el tiempo, el cine francés, japonés. La revista en sí. La revista Cahiers du Cinéma. Sí, sí. No, empezó a llegar un poco más tarde. Yo primero vi la novela, cuando ellos ya eran realizadores. Teórico, claro. Bien. Godard, Alain Resnais, cuando vi Hiroshima Mon Amour. Yo quedo absoluto. Y esa revista expresaba esas cosas. Entonces yo empecé a leer esas revistas, hacíamos entrevistas también en la radio, en el programa que teníamos llamado 11 varas, que es una metáfora de meterse en camisa de 11 varas, en camisa demasiado larga, ¿no? Y nuestro cronista de teatro era Federico Lupi. Entrevistábamos a Abelardo Castillo por literatura. Es decir, que había una gran formación nuestra. No es el caso y no es una crítica, sino que es una realidad de nuestros jóvenes alumnos que ingresan a las universidades con una textura muy inferior en el sentido cultural, de tramas de experiencia. Y con una secundaria debilitada, en más de un sentido, ¿no? Es decir, donde todavía no hay renovaciones suficientes. Por ejemplo, no hay historia del cine, ¿no? Cosa que teníamos que pensar. De modo tal que sí, yo entro a estudiar cine con unos 50 y pico de compañeros, nos recibimos en realidad 9, 10, pero fue una camada muy atractiva y nuestros profesores en principio eran una parte de la Universidad del Plata en el campo técnico, nos enseñaban sensitometría, química, revelado, pero luego empezaban a venir grandes nombres como Pablo Tabernero, uno de los más grandes iluminadores de la Argentina, que era alemán, y que era el responsable del laboratorio Alex. Nos llevaba ahí a ver los revelados, o luego lentamente una transformación que los estudiantes primero habían producido, y empezaron a venir los del nuevo cine argentino, David José Con, Martínez Suárez, René Mujica, Antonio Ripoll, el montajista, músicos como Betu Maraño, grandes músicos, que estaban ligados al teatro, que estaban ligados al cine. Saulo Benavente, uno de los más grandes escenógrafos del teatro argentino. Gleiser. Gleiser. Perdón. Mundo. Claro, sí. Bueno, Gleiser era estudiante. Claro, por eso, sí. También. Él no estuvo mucho tiempo, porque él quería filmar, quería irse. Estuvo en realidad 1 año y medio. Y yo me vinculé con él inicialmente a través de la juventud política. Luego él se va a hacer su película La Tierra Quema en Brasil. Y va a ser luego la primera entrevista a Malvinas, el primer periodista que va a Malvinas, pero ya con Telenoche. Pero Gleiser era estudiante, es decir, había empezado un poco antes que yo y también se fue apenas yo empecé. Yo a Raimundo lo desarrollé como amistad fuera de la escuela, por razones partidarias. Estábamos en una alianza entre los que habíamos hecho informes y testimonios sobre la literatura política y Grupo Cine de la Base, que él lideraba, ¿no? Pero eso ya fue un acto de militancia cinematográfica. Así que yo ingreso en el 63, mucha explicación no le tengo que dar a nadie, salvo a mi novia y a la familia de mi novia. Como estudiaba Derecho, ahora estudia cine. ¿Qué es esto, no? Pero quizá tenían un poder de convicción suficiente y además creo que yo estaba muy entusiasmado. Y fue una generación que yo admiro mucho, la de mis compañeros, con una decisión muy clara. En más de un sentido fuimos pioneros.
Y desarrollamos ahí, entre el 63 y el 71 que yo me recibo, e inmediatamente comenzamos a ser docentes, auxiliares, titulares, en distintas disciplinas. Pero encontramos que el cine era realmente el lugar de nuestra segunda casa, ¿no? Era un lugar de privilegio, de comprensión cultural, de creación y de compromiso. Y no teníamos una estructura industrial de producción que nos albergara. Entonces ahí se desarrolló nuestras primeras iniciativas, que era el cortometraje, el cine político, la testimonialidad, el documentario, y pudimos hacer todo lo que pudimos hacer en el marco de esas restricciones sociales y políticas de la Argentina. Hasta que la decadencia del gobierno de Isabel Ivanišević, Otalagano, todo ese grupo de ultraderecha del final del periodo del 75, intervino la Escuela de Cine y la dictadura finalmente la extinguió, la cerró. Eso fue la etapa mía entre el 63 y el 75, en la que nos expulsan de la universidad y solo regreso yo después, 10 años después, ¿no? Pero en el camino yo comencé con otros compañeros estudiantes que querían reconstruir el centro de estudiantes, comencé una coordinadora por la reapertura de la carrera de cine. Ahí yo recuerdo en particular, yo puse un pequeño kiosco de librería llamado Casablanca para poder sobrevivir. Y empezó a funcionar bien porque no había muchos kioscos. Y pude sobrevivir porque mi historia política estaba legal. Yo tengo un prontuario de 170 páginas de la DITBA, desde cuando comencé, pero era ligado más a la izquierda tradicional. Y mi edad, 10 años más que la generación perdida, la generación destruida, perseguida, enfocaron ahí fundamentalmente. Yo en ese periodo del 76 era jefe de producción de Canal 2, Hoy América. Había entrado en el 66. Era desde mayo del 66 hasta la actualidad crítico de Radio Universidad. Me recibo en el 71 y soy profesor universitario. En ese momento adquiero una titularidad en una materia llamada Visión y Composición Cinematográfica, que venía de plástica, pero nosotros le hicimos cinematográfica. Y luego finalmente soy parte, digamos, de la dirección cultural, de la parte cultural de lo que es la escuela, hasta que la cierran. Esa lucha por la reapertura fue una nueva etapa en mi vida. Estamos hablando del 90 y pico, 92, 93. No, yo empecé en el 77 a reivindicarla. Pero se concreta... El 93, disculpa, sí. Sí. El primer año de reapertura se cumplen este año 30 años. Pero yo empecé en el 77. Hubo un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura que se acercaron a Casablanca, donde hicimos una revista también, Talita. De Chusma, ¿dónde estaba Casablanca? ¿En qué calle? 44, 5 y 6. En la casa de mis suegros, que yo le bajo un balcón y pongo un nuevo lugar. Todavía está medio en ruinas, la compraron y ahí dejaron, todavía no reconstruyeron nada. Está el lugar, digo. Y ahí vienen unos jóvenes estudiantes de lectura y me proponen hacer un ciclo de cine para poder llevar una delegación a un congreso de arquitectos en México. Yo les creo hasta un punto. Eran en realidad el peronismo de base. Estaban resistiendo. Querían armar ciclos de cine. Y yo les dije que sí. Buscaron el ópera. Y las hermanas claretianas, religiosas, tenían una distribuidora de cine en Constitución. Distribuían 16 y 8 milímetros. Y en 16 tenían películas de Pasolini, de Polanski, de las películas cinearte más interesantes. Y yo di una de Zanussi, que había ganado el Festival de Mar del Plata del 70, el polaco Zanussi, con el cual como estudiante me había carteado en la escuela de Łódź, porque Saulo Benavente traía los espectáculos del Este y traía direcciones, y entonces yo me carteé, y Zanussi después va a ser el que hace el documental sobre Wojtyła, cineasta católico, un extraordinario cineasta, Krzysztof Zanussi, hoy no suena tanto, pero
tiene películas maravillosas. Y el Evangelio según San Mateo, Cul-de-sac, de Polanski, una película fantástica, y no me acuerdo cuál era la otra. El primer día que vamos ahí a la ópera se llenó, no había nada en la ciudad. Ellos lo propagandizaron muy poquito y se hizo enseguida bola. Pusieron el micrófono y yo dije, abro este ciclo, pero para reivindicar la carrera de la Escuela de Cine. Y esto es noviembre del 77, en plena dictadura. Al otro día vienen al kiosco 8 miembros de la Federal, con un testigo. No quería llevarme. Revisaron toda la casa. Y cuando se van, habían encontrado todos los libros de arte, porque naturalmente yo había eliminado, guardado o quemado, salvo un libro de Gramsci. Y uno de ellos, el mayor, me dice, todavía quedan recuerdos de la vieja estirpe. Yo estaba en la habitación, me pongo muy frío en esas situaciones. Mi hija mayor, Cecilia, estaba atendiendo el kiosco y la librería. Mi esposa estaba trabajando en la escuela. Y mi hija menor estaba con mi suegra, su abuela, en los fondos de la casa. Y yo me quedo en silencio. Y viene un petizo muy histérico y provocador y me golpea en el pecho y me dice, no jodas, ¿eh? Y yo me atrevo a decirle, ¿puedo seguir haciendo el ciclo? Sí, sí, pero no jodas, porque con las ideas también se joden. Y se fueron. Siempre me quedó esa extraña anécdota. ¿Sabes lo que sentí, Daniel? Que los íbamos a derrotar, mal o bien, que no tenían destino. Entonces ahí, cuando al poco tiempo se enteran Carlitos Copa y estudiantes nuevos de plástica y querían reconstruir el centro, dice, queremos también revivir la escuela de cine. Hagamos una coordinadora. Era el 78, ya estábamos en marcha. Empezamos a hacer reuniones, distintas cosas para poder... Hice una película para la Casa Cuna, que hay un libro sobre eso, Principio 6. Que los médicos tenían interés en trabajar el tema del niñero abandonado, ¿viste? Estaba muy en el aire. Una mirada crítica. Claro, sí. Puedo filmar con Diego Eijo ese documental. Y luego empezó el desarrollo de la coordinadora y la lucha por la reapertura. Nos llevó varios años, hasta que pudimos hacer el primer curso. Bien. Bueno, ya es como para ir cerrando. Yo no quiero omitir un capítulo importante de su vida que tiene que ver con la docencia. Me parece que su vínculo con el cine está más que claro. La militancia. Y la docencia, que sigue ejerciendo la docencia. Usted tiene ahora 80... Yo tengo 82 años, 82. Nací en el 40. Tengo unos meses menos que Al Pacino. Nací en el año que lo asesinaron a Trotsky y en el que empezaba la Operación Barbarroja. Y en el año en que en algún lugar se produce ese grado cero, ¿no? Que es el ciudadano de Wells, ¿no? Un año interesante. ¿Qué lugar ocupa ahora la docencia? ¿Qué lugar ocupó la docencia en su momento? La docencia surge a partir de la militancia. Yo a los 15 años tenía que explicar por qué creía en lo que creía. Por qué creía que había que construir una etapa nueva de la historia social, que había que luchar por mejores condiciones de nuestro país, por la democracia, por una vida asociada, por un Estado justo. Más allá de la situación político-partidaria de una tradición histórica política en la izquierda tradicional. Luego yo pasé a otras etapas de la nueva izquierda y fui parte de otros movimientos políticos. Que reivindico ahora, por supuesto. Debo ser claro con esto, yo reivindico la lucha armada. Y eso es la influencia enorme que significó que en mi familia todavía estaban mis abuelos y la gran familia tribal. El 1 de enero que nos reuníamos para festejar el primer año,
Mi abuelo levantó la copa para festejar la entrada de los muchachos en La Habana, en 1959, enero de 1959. Yo tenía 19 años. A los 16 años y a los 15 había que saber hablar. Mucho más en la universidad, en Derecho. Pero yo fui presidente de los centros de estudiantes. Si militaba. El saber hablar implica, si uno es honesto como Bresson con la imagen moral, es saber que cada palabra cuenta, que educa, que forma, que posibilita, que abre sentido. No tenía una teoría a los 16 años, a los 19, pero ya en ese periodo empezaba a percibir a través de la literatura, a través de la poesía, el valor de la palabra como instructora, como formadora, como aquello que la lengua se desata para poder establecer un vínculo de contacto. Y cuando yo me recibo en la secundaria me ofrecen ser preceptor y docente de una materia que de acuerdo a cada gobierno se vuelve o gorila o progresista. A mí me tocó la parte gorila, en el 59, final del 59, casi 60, todavía no había habido elecciones. Y había un libro de un tal Hipólito Usal, miserable, antiperonista, brutal, reaccionario, cavernario, y yo tomé esa materia porque estudiaba Derecho, había entrado a Derecho, y empecé a hablar de otra cosa. Empecé a hablar de la democracia, empecé a leer poesía con los pibitos, eran niños. Y ahí descubrí una vocación docente muy fuerte. Es decir, no paré desde ahí, porque creo que la docencia implica una concepción extraordinaria, ¿no? Que en mí sustituyó la ausencia de un Dios. Es decir, yo tengo un sentimiento religioso, por eso soy pasoliniano. Tengo un sentimiento de formación cristiana. Por eso tengo también la opción por los pobres. Tengo un sentimiento donde los mejores cristianos, Rossellini en el campo del cine, Tarkovsky, Coppola, han dado lugares de encuentro. Ese encuentro que no es justamente, que es antimecanicista, que no es de un materialismo vulgar, es pensar a la docencia como una religiosidad, como un religarse, como un estar ligado al otro. Y que esa ligación tiene que tener la transferencia absoluta de nuestro alma. Es decir, en 8:30 Fellini construye una catedral del cine. Es fantástico. A mí siempre Fellini me gustó muchísimo porque juega con jerigonzas. Por ejemplo, en 8:30, Guido Anselmi, que es Mastroianni, el director, que no sabe nadie qué película va a hacer y la está haciendo, revisa la relación con las mujeres, viene el escenógrafo y le pide por favor que le diga cómo va a ser la escenografía, porque no lo sabe, la actriz qué papel va a tener, no tiene guión. Eso me parece el cine, me parece extraordinario. El cine no tiene que tener guión, tiene que tener vida, tiene que tener realidad. Entonces él va a Guido Anselmi y a la noche están los actores ahí perdiendo el tiempo, ociosos, en una fiesta interminable, y hay un pizarrón y un mago. Y el mago anota asa, nisi, masa, y le dice, Guido, asa, nisi, masa. Y hay un recuerdo del personaje de Guido donde unas mujeres en un lugar de campo lo están bañando y para secarlo lo mantean amablemente, amorosamente, varias mujeres. Y él recuerda eso. Luego me enteré mucho más tarde, porque quería quedarme con ese asa, nisi, masa, que quiere decir ánima, alma, quiere decir alma, junguiano. Es decir, porque Fellini era, sin saberlo, junguiano. Le dijeron eso, vos sos medio junguiano. Entonces dice, ¿quién sabe de esto? Bueno, hay un psicoanalista extraordinario en Roma, ¿por qué no lo ves? Y él conversaba todo el tiempo con este psicoanalista. Es decir, ese junguiano, no freudiano. No hay determinismo sexual. No es que no lo haya, pero a él lo que le interesaba era el determinismo del alma, el espíritu, la poesía.
Entonces esos tipos que a mí me fascinan, me interesan, como Lynch, como yo veo El Camino de los Sueños, Mulholland Drive, me parece impresionante, una cosa extraordinaria, o Carretera Perdida, ¿no? Cuanto menos comprendo, más los amo, ¿no? Es decir, me parece extraordinaria esa relación, y eso lo pido como docente. El alumno tiene que comprender, y para esa transferencia entre el acto de la creación y la asimilación de esa creación, aparece la pedagogía creativa, la pedagogía humanista, ¿no? En la que tiene en cuenta el lugar de partida del alumno o de la alumna. Yo parto del alumno o de la alumna, no parto de mí. No quiero partir de lo que yo supuestamente sé, sino de lo que yo voy a descubrir junto. Entonces, el papel de la docencia para mí es el de una espiritualidad religiosa amante, apasionada, por tener al final un encuentro. Hasta ahora yo cuando me encuentro con los exalumnos no recibo más que gracias, ¿no? Gracias maestro por haberme ayudado, digamos, que eso me parece que es lo central de la docencia. La última, es una pregunta un poco egoísta porque me interesa mucho cada vez más por razones obvias, biológicas, saber cómo es esto de que transcurran los años, en su caso con un poder de análisis envidiable, sinceramente, ya cruzó los 80. ¿Se llega a alguna conclusión después de cierta edad? Voy a una pregunta si quiere más íntima, digamos. Perdón. ¿Se llega a alguna conclusión después de cierta edad? Sí, a muchas, y alguna en particular. Me permito decírtelo, no necesariamente tiene que estar en tu entrevista. Se está por cumplir un año la desaparición física de mi hija Julieta, la menor, que era una de las más grandes actrices de la Argentina. Pero además era un duende. El duende de Federico García Lorca, era un duende, era un gnomo, era una magia. Yo nunca vi a nadie que amara tanto a la vida y amara tanta a la gente. Fue despedida con un amor extraordinario. Julieta era el centro de nuestra existencia junto con Cecilia, pero Cecilia vive en Rosario y Julieta no tenía, fue la última directora de la comedia antes de la actualidad. Aceptó ese reto y fue difícil porque una estructura muy compleja en el marco de una transición donde vino lo que vino con el gobierno neoliberal anterior, con los restos de la pandemia. Desde que se fue Julieta, lo que siento es que mi vida se justificó. No importa lo que yo haya hecho en otros campos, estuvo Julieta y fue mi hija. Ella era el ánima ese, el asa nisi masa de Fellini. Y está Cecilia, y está Adela, mi nieta, que es una joya, y está Lisandro, mi nieto, y mis yernos, y mis amigos, entre los cuales te cuento. Así que sí, por supuesto aprendí algo, pero todavía tengo que aprender a cómo decirlo.